Esto y te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Bueno, pues continuamos ahora con el mensaje de la palabra del Señor, para lo cual les pido que vayan abriendo sus Biblias al capítulo 11 de Romanos y nos encontramos en el último pasaje de esta maravillosa carta a los romanos. Y vamos a leer los versículos del 25 al 36. Romanos 11, 25 al 36 dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y así vamos a orar. Padre Santo, Señor grande y poderoso, venimos ante ti en esta tarde para pedirte que nos sigas guiando en tu palabra, que sigas abriendo nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para que estén receptivos a tu palabra. En estos momentos que nos disponemos a estudiarla, a escudriñarla, Señor, te pedimos que obres en el corazón de cada uno de nosotros conforme a tu voluntad, Señor, para edificación para aquellos que son salvos y para arrepentimiento para aquellos que aún no lo son, Señor. Obra en el corazón de cada uno de nosotros conforme a tu voluntad, Señor, por medio de tu palabra. Te pedimos esto y te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar su lugar. Y continuamos en este pasaje, el último pasaje de la exposición de Pablo acerca del Evangelio. Como hemos visto, los primeros 8 capítulos de esta carta pues están enfocados en la salvación por gracia por medio de la fe, el cual el apóstol Pablo pues escribió ampliamente en esta carta. Y los capítulos 9, 10 y 11 también su declaración acerca de Israel, el por qué Israel está pasando por lo que está pasando. No es porque Dios se haya olvidado de Israel y de sus promesas, sino que por causa de su incredulidad, Dios ha puesto a Israel a un lado por el momento, pero esa puesta a un lado no es para siempre y que ya pronto va a terminar. Así que el apóstol Pablo utilizó estos 3 capítulos para explicar lo que está aconteciendo con el pueblo de Israel en estos momentos, o desde que él vino y fue crucificado, porque ahí inició ese hecho de que Dios puso a Israel a un lado por causa de que lo rechazaron a su Mesías, rechazaron a Jesús.
Por eso es que Dios, por medio de Jesucristo, abrió un nuevo camino que es la iglesia. Y la iglesia empezó a hacer y está haciendo y seguirá haciendo lo que el pueblo de Israel debió haber hecho desde el principio. Pero que muy pronto, cuando el Señor venga, antes de la tribulación y durante la tribulación, el pueblo de Israel va a venir a salvación. Y entonces ellos van a llevar a cabo esa obra, donde ellos van a llevar el evangelio por todo el mundo. Amén. Ya que la iglesia ya no va a estar aquí, va a estar allá gozándose con el Señor. Amén. Así que este último pasaje, el apóstol Pablo lo utiliza para glorificar a Dios. ¿Sí? Más que nada es una exaltación a Dios por todo lo que Él, por su gracia y su misericordia. Así que para que podamos nosotros apreciar esos grandes atributos acerca de Dios y que son expresados a través de su palabra. ¿Sí? Así que solamente como un repaso breve, porque la vez pasada nos quedamos en el versículo 29, así que voy a dar un breve repaso solamente para que tengamos todo en mente y podamos terminar este pasaje. Primeramente Dios. Bueno, pues el apartamiento de Israel, o el hecho de que Dios haya puesto a Israel a un lado, no solo es parcial, nos dice el apóstol Pablo, sino que también es pasajero. Y además de eso, tiene un gran propósito. Dios nunca hace nada sin un propósito. Todo lo que Dios hace siempre tiene un propósito. Y el hecho de que Dios haya puesto a Israel a un lado, también tiene un propósito. Nada, absolutamente nada sorprende a Dios, porque Él no solamente conoce el futuro, sino que Él ha predestinado qué es lo que va a suceder en el futuro. Así que Dios dejó o ha puesto a un lado a su pueblo escogido, como hemos estado viendo, con el fin de traer a salvación a los gentiles. ¿Sí? También para que Israel tuviera celos de los gentiles, como nos dice en el capítulo 11, versículo 11, de tal modo que anhelaran también recibir las bendiciones del Mesías a quien habían rechazado, y que por esa vía pudieran ser usados para traer ricas bendiciones al resto del mundo. Pero lo que tenemos que observar aquí cuidadosamente es que, no obstante, el propósito predominante de Dios, en últimas, aparte de todo eso, es que Él sea glorificado. ¿Sí? Y la doxología o la exaltación que aparece al final de este pasaje, pues constituye precisamente el clímax de la sección doctrinal de esta epístola. ¿Sí? Hasta estos momentos el apóstol Pablo se ha enfocado en, digamos así, pura doctrina. La doctrina acerca del Evangelio. En estos 11 capítulos, pero en los restantes 5 capítulos, él entonces cambia a lo que el creyente, a los deberes del creyente. ¿Sí? Así que esto marca claramente esa división entre la doctrina y los deberes del creyente. Amén. Así que Pablo aquí nos habla de que el supremo enfoque de todas las cosas es que Dios sea glorificado. El beneficio supremo del plan de redención de Dios
tanto para los judíos como para los gentiles, pues consiste en que sean salvados y que tengan vida eterna. Pero el propósito supremo de este plan es que Dios sea glorificado, ¿sí? Que Dios sea glorificado. Dios no nos salvó para que nosotros nos glorifiquemos, sino que el propósito principal es para que Él reciba toda la gloria. Amén. Desde el hecho de juzgar a los inicuos, a los pecadores, su propósito es glorificarse a sí mismo. La preparación del cielo para los salvos y el infierno para los no salvos es para mostrar su gloria. Así que el propósito culminante de todo ser y cosa creadas en el universo es glorificar a Dios. Como nos dice Pablo en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese es el fin supremo, que en todo le demos la gloria a Dios. Y hablando de la gloria, vimos dos aspectos relacionados con la gloria de Dios. El primero es que la gloria que es parte de la naturaleza de Dios, ¿sí? La gloria intrínseca, la que por naturaleza le pertenece a Dios, ¿sí? Y el segundo aspecto de la gloria de Dios tiene que ver con aquello que se le puede atribuir. No es que nosotros le podamos agregar algo a la gloria de Dios, ¿sí? Sino que solamente nosotros podemos reconocer, ¿sí? Reconocer esa gloria que ya es de Él por su naturaleza, por quien Él es. Amén. Así que en este pasaje que llega al punto culminante del enfoque que Pablo ha tenido en el trato especial de Israel, que Dios ha mantenido en su gracia, vamos a ver estos atributos acerca de Dios y por los cuales debemos glorificar a Dios. El primero, Dios es soberano y como tal debe ser glorificado. Versículos 25 y primer parte del versículo 26 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como vimos, Pablo acababa de advertir a los creyentes gentiles con respecto a las consecuencias de jactarse, debido a que el Israel incrédulo ha sido cortado de la bendición a fin de que ésta pudiera ser ofrecida a los gentiles. Y explica que si Dios no perdonó a las ramas naturales, que son Israel, a ti tampoco te perdonará, que es la iglesia gentil. O sea que no debemos ensoberbecernos o jactarnos del hecho de que Dios haya puesto a Israel a un lado para darnos a los gentiles la salvación, ¿sí? Así que en ninguna manera debemos de jactarnos de eso, porque todo eso está dentro del plan de Dios. Aunque Israel ha sido puesto a un lado por estos momentos, no quiere decir que Dios se haya olvidado de ellos. Dios no se ha olvidado de su pueblo, porque hay algunos que dicen que sí, que ahora todas las bendiciones son para la iglesia y que el pueblo de Israel pues ya no más. Pero no es lo que la Escritura nos enseña aquí y por supuesto no es lo que Pablo nos está hablando aquí, sino que Dios va a mantener su promesa, mantiene siempre sus promesas.
Así que Pablo dice, no quiero que ignoréis este misterio. ¿Cuál es ese misterio? Ese misterio maravilloso. Bueno, el hecho de que un misterio es algo que se ha mantenido oculto, pero que ha sido ¿qué? Revelado, o está siendo revelado. Como nos dice, se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Romanos 16, 26, ¿verdad? Y antes de que Pablo identifique y explique ese misterio en particular del cual él habla aquí, una vez más previene a los gentiles en contra de ese orgullo y les advierte que se abstengan de concluir que las verdades de ese misterio son razones para volverse arrogantes en cuanto a ellos mismos. Y el primer componente de ese misterio es, nos dice aquí Pablo, un endurecimiento espiritual en parte que ha acontecido a Israel. Sí, en el Antiguo Testamento ellos no sabían que iba a suceder eso. Por eso es un misterio. Es decir, que Israel, el pueblo de Israel ha sido endurecido en su gran mayoría, no en su totalidad, porque siempre Dios ha mantenido un remanente fiel. En todos los tiempos de toda la historia, siempre Dios ha mantenido un remanente fiel. O sea, pocos que han continuado siendo fieles a Él. Y esta es la verdad de gracia que Pablo recalca en la primera parte del capítulo 11, allá en los versículos del 1 al 10. Y el segundo componente de este misterio es que el endurecimiento, en parte, será una realidad únicamente hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea que ese endurecimiento del pueblo de Israel va a durar hasta que se haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, hasta que el último gentil se haya ¿qué? Convertido. Entonces Jesucristo va a venir por su iglesia y entonces Jesús va a empezar a tratar con su pueblo. Amén. Así que la incredulidad de Israel durará solo hasta que el número completo de los gentiles escogidos por Dios hayan accedido a la salvación. Así que por su soberanía, todo esto está dentro, Él lo creó así, Él lo hizo así y por eso debemos glorificar su soberanía. O sea, porque podíamos preguntarnos, bueno, ¿y por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios puso a un lado a Israel y por qué abrió la puerta para los gentiles? ¿Por qué? Bueno, es que Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere hacer siempre. Amén. Precisamente porque Él tiene poder sobre todas las cosas. Y nosotros debemos reconocer y glorificar a Dios por su soberanía. ¿Sí? Reconocer su soberanía y glorificarlo por su soberanía. Amén. Segundo punto, Pablo nos dice que Dios es íntegro y como tal debemos glorificarlo. Dice en la segunda parte del versículo 26 al 29, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Las Escrituras, como vemos, están repletas de afirmaciones de absoluta veracidad y confiabilidad de Dios. Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará.
¿Habló y no ejecutará? ¿Sí? Así que Dios siempre mantiene sus promesas. ¿Por qué? Porque uno de los atributos de Dios es que Él es íntegro, ¿sí? Él mantiene lo que dice, cumple sus promesas. Las promesas de Dios son veraces y precisas. Serán cumplidas de la manera exacta y en el tiempo exacto que el Señor ha determinado y declarado. Nadie puede trastocar las promesas de Dios y Él no está dispuesto a romperlas, ¿sí? Siempre mantiene sus promesas. ¿Por qué? Porque en todo sentido y en todo nivel su palabra es inmutable, o sea, que no cambia. Y al acercarse a la conclusión de esta sección decisiva sobre el trato de Dios con Israel, que son estos 3 capítulos del 9 al 11, Pablo hace énfasis de nuevo en la soberanía e integridad de Dios. Segunda parte del versículo 26 dice, al salvar a todo Israel, el Señor va a mostrar que Él es Dios y que siempre cumple sus promesas y consume sus pactos, ¿sí? Como está escrito, este pasaje fue sacado de Isaías 59, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, ¿sí? Y con otra cita de Isaías, el apóstol escribe, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Como ven aquí, todo lo está haciendo el Señor. Dice, cuando yo quite sus pecados, porque Él es el que nos quita nuestros pecados. Amén. Y como sabemos, la salvación es el perdón y la remoción del pecado, la erradicación de aquello que separa al hombre caído del Dios santo. Y el poder de la salvación es la gracia de Dios y la condición para la salvación es la fe del hombre. No obstante, esa misma fe requerida existe porque Dios nos da también esa fe, ¿sí? Todo es de Dios. La salvación es 100% ¿de quién? De Jehová. Como Pablo nos ha declarado ya, nuestro llamamiento a la salvación, nuestra justificación, santificación y glorificación, todo eso fluye de la gracia soberana de Dios. El fruto de su presciencia y predestinación divinas, como vimos en el capítulo 8, y nos muestra ahí en el versículo 29 al 30. Asimismo, la salvación última de Israel también está asegurada con certeza divina, ¿sí? A fin de que todo Israel sea ¿qué? Salvo. Todo su pecado debe ser perdonado y removido, ¿ok? Y cuando hablamos de todo Israel, aclaramos, ¿verdad?, de que cuando habla aquí de todo Israel se refiere a la nación, ¿sí? Cuando la mayoría, no quiere tampoco decir que todos, ¿sí?, sino la mayoría del pueblo de Israel sea salvo, ¿sí? Esto es lo que Dios promete hacer, que Él, dice, apartará de Jacob la impiedad y quitará sus pecados. Como vimos, eso fue prometido en el Antiguo Testamento y Dios en el futuro lo va a cumplir. Y esto no va a depender de que Israel decida por su cuenta regresar al Señor, ¿sí? No es de que Israel decida regresar a su Mesías, decida regresar a su Señor, sino de que Dios en su soberanía va a traer a Israel de vuelta a sí mismo, ¿sí? Así que el plan no puede fallar porque no depende del pueblo de Israel. ¿Depende de quién? Depende de Dios. Y
versículo 28, y Pablo prosigue para explicar que en cuanto al Evangelio, o sea, los hijos de Israel son enemigos por causa de vosotros. ¿Sí? Cuando los gentiles entraron en el plan redentor de Dios, cuando se inició la salvación de los gentiles en el día de Pentecostés, los hijos de Israel, por causa de los gentiles, nosotros, llegaron a ser enemigos de Dios. ¿Sí? Pero, aunque ahorita son enemigos de Dios, aunque el pueblo de Israel ahorita es enemigo de Dios, ¿sí? Por causa de los gentiles, por causa de nosotros. Pero dice Pablo, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Aunque el pueblo ahorita es enemigo de Dios, sigue siendo amado por Dios por causa de ¿quién? De los padres. ¿Cuáles padres? Abraham, Jacob, Isaac, ¿verdad? Porque a ellos le fue dado la promesa y por ellos es que son amados. Siguen siendo ¿qué? Amados. Por eso la vez pasada dijimos el pueblo de Israel son los enemigos amados de Dios. Se oye raro, ¿no? Los enemigos amados de Dios. Son enemigos por causa de nosotros los gentiles, pero siguen siendo amados por causa de los padres, por la promesa que Dios hizo a sus padres. ¿Por qué? Porque Dios, desde antes de la fundación del mundo, decidió elegir ¿a quién? Al pueblo de Israel, ¿sí? Por su elección soberana. Así que por eso mismo, los hijos de Israel incluso ahora son y por siempre serán amados por causa de los padres. Cuando el Señor hizo su elección divina y soberana de la nación de Israel para que fuese su propio pueblo, se comprometió a cumplir sus propias promesas de llevar a los judíos a la salvación y que fuesen para siempre sus amados y su pueblo santo. Y durante este tiempo presente, los de Israel podrían llamarse los enemigos amados de Dios. Y a causa de la incredulidad, pues es por eso que están enemistados con Dios, al igual que todos los que no son salvos ahorita, ya sean judíos o gentiles. Versículo 29. Pero la elección eterna de Dios garantiza que su enemistad no es permanente. ¿Por qué? Dice Pablo, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, ¿sí? Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y aquí los dones tienen una connotación de dones de gracia. Y son aquellos dones que fluyen a partir de un favor completamente puro e inmerecido de Dios. Y la palabra llamamiento se refiere a la elección divina de Israel por parte de Dios para que fuese su pueblo santo. O sea, no fue Israel quien escogió a Dios, sino fue Dios el que escogió a Israel. Dios nunca cambiará su plan para la regeneración espiritual de Israel, ¿sí? Así como la gracia soberana y la elección de Dios no pueden ser ganados por méritos, tampoco pueden ser rechazados o alterados. Por eso Pablo dice que son irrevocables e inalterables. Por lo tanto, nada, absolutamente nada puede impedir que la nación de Israel sea salvada y restaurada, ni siquiera su propia rebelión e incredulidad, porque como Pablo acaba de declarar, Dios en su soberanía es el que va a apartar su impiedad y en su gracia les va a quitar ¿qué? Sus pecados. ¿Sí? Lo que dice en el versículo 26 y 27. Así que lo que es cierto acerca de los creyentes elegidos,
también es cierto del Israel elegido. ¿Por qué? Porque fiel es el que os llama, el cual también lo hará. 1 Tesalonicenses 5:24. Y Pablo nos sigue diciendo en los versículos 30 al 32 que Dios es generoso y como tal debemos glorificarle por su generosidad. Este es otro atributo de Dios, su generosidad. Dice el versículo 30 al 32, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Aquí misericordia es la traducción del concepto básico de tener compasión por aquellos que padecen necesidad y que lleva a satisfacer esa necesidad. ¿Sí? Misericordia, cuando alguien tiene misericordia de alguien, ¿qué es lo que está haciendo? Se está compadeciendo de la necesidad de esa persona, ¿no? ¿Y cuál es la necesidad más grande del ser humano? Miren, tenemos muchas necesidades, pero la necesidad suprema que tiene el ser humano es que sus pecados sean perdonados. ¿Sí? No hay ninguna otra necesidad que supere esa. ¿Sí? Y puesto que la necesidad más grande del hombre es que sus pecados sean quitados y que reciba vida espiritual, entonces por eso la misericordia de Dios le suministra o nos suministra eso exactamente. Eso es lo que necesitamos. Aunque digamos, no, pues yo necesito esto, yo necesito aquello, necesito otras cosas. No, lo que mayormente necesitamos es que nuestros pecados sean, ¿qué? Quitados, perdonados. Lo demás, todo lo demás es secundario. El salmista declaró en el Salmo 136:1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es ¿qué? Su misericordia. Salomón testificó delante del Señor en 1 de Reyes 3:6, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para conmigo, y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. ¿Sí? Y lleno del Espíritu Santo, también Zacarías, el padre de Juan el Bautista, expresó su exultación por el ministerio profetizado que su hijo recién nacido iba a ejercer con estas palabras allá en Lucas 1:76 al 79. Dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable, ¿qué? Misericordia de Dios, de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y también Pedro en su primer carta, 1 de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande, ¿qué? Misericordia, ¿sí? Dios tuvo compasión de nosotros. Y Él vio lo que nosotros más necesitábamos, y eso era que nuestros pecados fueran quitados. Y precisamente Él vino a este mundo para ir a la cruz y morir en la cruz para que nuestros pecados fueran, ¿qué? Limpiados. Por eso Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que Dios no solo nos concede un perdón que no es merecido, sino que también al mismo tiempo cancela nuestro castigo, que sí es merecido. ¿Me escucharon bien? Él no solo concede un perdón que no nos merecemos, sino que también al mismo tiempo cancela nuestro castigo que sí nos merecemos. ¿Sí? Así que la explicación de Pablo, que Pablo ha dado un círculo completo, por así decirlo. A causa de la incredulidad de Israel, la nación fue puesta a un lado desde un punto de vista parcial y temporal, mientras que el evangelio de salvación fue extendido a los gentiles. ¿Sí? Ahora bien, si Dios extendió su gracia a gentiles paganos cuando estaban en su incredulidad, ¿cuánto más extenderá su gracia de nuevo y con toda seguridad a Israel, su pueblo escogido, mientras ellos están en incredulidad? ¿Sí? Así como nosotros estuvimos en incredulidad, Dios nos alcanzó. ¿Cuánto más no va a alcanzar Dios a su pueblo, aunque esté ahorita en incredulidad, cuando Él lo escogió desde antes de la fundación? Amén. Y mientras están aún en incredulidad. Los versículos 30 y 31, el apóstol explica esta verdad a su contexto específico al decir, pues como vosotros los gentiles también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, ¿cuánto más ahora es tiempo que los hijos de Israel, por la misericordia concedida a vosotros gentiles, también alcancen misericordia? ¿Sí? Si Dios mostró misericordia para los gentiles, para nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no hará lo mismo con su pueblo? Amén. Bien sea para el gentil o para el judío, la salvación se basa absolutamente en la misericordia de Dios, no en el mérito humano. Así que cuando alguien pide la salvación, debe pedir, Señor, ten misericordia de mí. Amén. Porque es por su pura misericordia que nuestros pecados pueden ser, ¿qué? Perdonados. Pablo testificó acerca de su propia salvación en 1 Timoteo 1, 12 al 14. Dice, doy gracias al que me fortaleció. ¿Sí? Aquí está Pablo reconociendo su salvación, que fue por medio de la misericordia de Dios. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Así que ¿cómo no deberíamos glorificar a Dios? Amén. Claro, tenemos que glorificarlo por su generosidad, ¿sí? Porque todo esto sucedió en base a su generosidad, por su generosidad y misericordia.
Bueno, versículo 32, creo que me brinqué, ¿verdad? No, sí, 30, 31, 32. Pensé que me había brincado. Bueno, en este versículo, los teólogos durante varios siglos han luchado con el intento de explicar racionalmente la justicia y la omnipotencia de Dios frente a la existencia del mal, ¿sí? ¿Alguna vez se han preguntado, bueno, y si Dios es bueno y misericordioso, ¿por qué permitió el mal en el mundo? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Sí, verdad? ¿Por qué, si Dios es bueno, por qué permitió que el mal entrara al mundo? Sin duda, casi todo creyente en algún momento se ha preguntado también de dónde vino la maldad y por qué Dios permitió su entrada en su mundo perfecto. Bueno, pues aunque la palabra de Dios no nos responde a esa pregunta del todo, Pablo ofrece al menos una explicación parcial, declarando que Dios sujetó a todos en desobediencia. Fíjense, Dios sujetó a todos en desobediencia. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. Amén. Ahora, como dijimos anteriormente, desobediencia o incredulidad se traduce a partir del griego con el significado básico que se aplica a una persona a quien es imposible convencer, ¿sí? Desobediente e incrédulo es una persona que es imposible de convencer. ¿Por qué? Porque denota una resistencia intencional y obstinada a creer, reconocer u obedecer. En la carta a los Efesios, Pablo se refiere en 2 ocasiones a los pecadores que no se arrepienten como hijos de ¿qué? Hijos de desobediencia. El pecado del hombre manifestado en su desobediencia voluntaria provee un medio para que Dios demuestre la magnitud y gracia de su misericordia. En otras palabras, si no hubiera desobediencia, no habría necesidad ni expresión de la misericordia de Dios. ¿Sí? Si Dios no hubiera permitido la desobediencia o el mal en el mundo, ¿cómo podría Dios demostrar su misericordia? Amén. Y a fin de revelarse a sí mismo como lleno de misericordia, Él permitió la entrada del pecado. ¿Sí? Por eso dice, Dios sujetó a todos en desobediencia, porque todos los que descendemos de Adán y Eva somos ¿qué? Desobedientes. Todos. Así que a todos nos sujetó en desobediencia. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. Y de esa manera Dios poder demostrar su misericordia. Amén. Así que Él sujetó a todos, el mundo entero, judíos y gentiles por igual, en desobediencia e incredulidad, a fin de que Él también pudiera tener misericordia de todos aquellos que se arrepienten de su pecado y se vuelven a Él para obtener su salvación por gracia. Según su propia naturaleza, Dios es Salvador, ¿sí? Como podemos ver en los usos que Pablo hace en la frase Dios y Salvador, en 1 y 2 de Timoteo y en Tito, Él no podría desplegar esa parte de su carácter, ese atributo, sin permitir el pecado y el infierno. ¿Sí? Así que en su omnipotencia soberana, Dios ha permitido que el hombre caiga en su estado tal de pecaminosidad intelectual, moral y espiritual,
que por sí mismo es incapaz, como sabemos, de convencerse de la verdad de Dios. Hablábamos esta mañana, ¿verdad?, que nadie puede venir a Dios de su propia voluntad. Es por la gracia y la misericordia de Dios que Él nos trae a Él. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre, ¿qué?, no le trajere. Él es el que nos trae. Así que Dios permitió que el hombre cayera en pecado con el fin de que su única esperanza fuese la misericordia divina. ¿Sí? Debemos de advertir que esta misericordia que salva es mostrada a todos. ¿Sí? Pero no todos, ¿qué?, la toman. Amén. ¿Por qué? Porque la obra satisfactoria y perfecta de Jesucristo en su muerte y resurrección ha cumplido con todas las exigencias de la justicia y la santidad de Dios, y por esa vía ha quitado todas las barreras para el perdón de todos. Cualquier persona que busque perdón y salvación los hallará y los recibirá. Esa es la promesa de Dios. ¿Sí? Cristo murió por el mundo y está reconciliando al mundo consigo mismo porque Él ama al mundo. Como Pablo nos dijo antes en esta epístola, el Señor dio su ley para que toda boca se cierre, ¿sí? Toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Romanos 3:19. Así que el pecado vino a toda la humanidad por medio de la caída. El conocimiento del pecado y la responsabilidad por él vinieron sobre todo el mundo por medio de la ley, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, como nos dice el apóstol Pablo, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es solamente en Cristo Jesús. Así que por eso podemos y debemos glorificar a Dios por su generosidad. Amén. Que por medio de ese atributo es que nos ha traído a salvación. Y ya para terminar, también los versículos 33 al 36, Pablo nos dice, ¿verdad?, que Dios es tan incomprensible y como tal también debemos glorificarlo por su incomprensibilidad. Dice Pablo, está admirado Pablo ante todo esto. Dice, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que aquí en el primera parte del versículo 33, Pablo está en una doxología maravillosa que expresa su regocijo porque la relegación temporal de Israel por parte de Dios le glorifica en su misma incomprensibilidad. ¿Sí? Aunque no comprendamos todo acerca de por qué Dios puso a un lado a Israel, aún así el apóstol Pablo dice, le glorifica por su incomprensibilidad. El Dios omnipotente, lleno de gracia, todo lo que Él es, todo está por fuera de la capacidad humana de comprensión. ¿Sí? O sea,
es imposible comprender todo lo que es acerca de... Si pudiéramos comprender a Dios, seríamos como Él, seríamos dioses y sería un desastre, ¿eh? Pero es más allá de nuestro intelecto, ¿verdad?, que podamos entender. Incluso el apóstol Pablo tambalea, siendo o habiendo sido un creyente muy maduro, ¿verdad?, al tratar de entender estas cosas acerca de Dios. Y después de completar su argumento y haber afirmado la soberanía, integridad, generosidad de Dios, Pablo no tiene que agregar más que loor y alabanza por la profundidad, dice aquí, de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. Mayor descripción y explicación están por completo más allá de los límites de la expresión y comprensión humanas. Es como aquella persona que sube una montaña y llega a la cima de la montaña, ¿sí? Y desde la cima observa toda la belleza, ¿sí?, todo lo que ve, y se queda sumamente maravillado por lo que ve. Es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Subió a la cima y está viendo todo esto, ¿sí?, la grandeza de Dios, sus atributos, y aunque los puede ver de cierta manera, no, son incomprensibles para la mente humana. Incapaz de explicar más de lo que humanamente posible a un Dios santo e infinito, a hombres finitos y pecadores, ¿sí? Lo único que puede hacer es reconocer y decir cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La palabra inescrutable literalmente se refiere a huellas de pisadas que resulta imposible rastrear, ¿sí?, como las de un animal que algún cazador es incapaz de poder seguir. Ya perdimos el rastro. Dicen, ya no sabemos por dónde se fue. Y esa es precisamente la idea exacta que expresó bellamente el salmista cuando declaró eso acerca de Dios allá en el Salmo 77, 19. Dice, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. O sea, para nuestra mente finita es bien fácil perderle el rastro a Dios, ¿sí? Se nos pierden las huellas, queriendo decir que nos cuesta trabajo comprender la magnificencia de Dios. Amén. También nos dice Pablo en 1 Corintios 2:10 que el Espíritu mismo de Dios es el único quien todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahora, a pesar de que hay partes difíciles de entender en la Escritura, Dios no nos ha dejado su Escritura para confundirnos, sino para el contrario, para alumbrar nuestro entendimiento y acercarnos a Él. Hay cosas difíciles, ¿sí? Pero si las estudiamos diligentemente, las podemos entender. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado su Espíritu para que podamos, ¿qué?, entender. Pero claro, todo en este mundo requiere de esfuerzo y trabajo. Así que, pero si trabajamos diligentemente, estudiando, las podemos comprender. Amén. También nos dice Pablo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
Y esto pues es para aquellas personas que no tienen el Espíritu de Dios, o sea, las que no han sido salvadas. Pero las que han sido salvadas tienen el Espíritu de Dios y pueden discernir las cosas que son del Espíritu. Amén. También Dios dijo en Jeremías 29:13, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios no se esconde de aquel que lo busca sinceramente. Amén. Los creyentes que son fieles en su estudio de la palabra de Dios pueden aprender y adquirir un cierto grado de comprensión de su verdad, de todo lo que es necesario para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, como nos dice 2 Timoteo 3:16 y 17. Así que Dios, el Dios de gracia, nos da más que toda la verdad que necesitamos para conocerle, servirle y confiar en Él. Sin importar con cuánta diligencia hayamos estudiado su palabra, debemos confesar con David, ahí en el Salmo 139:6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y luego, versículo 34, Pablo hace unas preguntas. Las dos primeras preguntas, ya se me andaba olvidando. Las dos primeras preguntas son citadas del Antiguo Testamento en griego. En Isaías 40:13 dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Sí? ¿Y cuál es la respuesta a esas dos preguntas? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? La respuesta es la misma, nadie, ¿sí? Aunque el hombre puede reflexionar sobre la mente del Señor, pero solo el Señor mismo puede, ¿qué? Entenderla. Entre los hombres es cierto que en la multitud de consejeros, nos dice, hay ¿qué? Seguridad, pero eso no aplica para Dios, ¿sí? Dios no tiene consejo. Dios no pide consejo a nadie. Él piensa y Él hace. No le pide permiso a nadie ni consejo a nadie. Es lo que está diciendo aquí. Ahora, algo que debemos de notar aquí es que Pablo no está hablando aquí de las cosas incontables que no han sido reveladas de Dios y que existen, sino de la profundidad de las cosas que sí conocemos por medio de su revelación de sí mismo, ¿sí? O sea, alguien dijo, no me preocupa lo que no sé acerca de Dios, me preocupa lo que sé y que no puedo comprender, ¿sí? Porque aún esas verdades que conocemos tienen elementos que están muy lejos de nuestra entera comprensión. Y el versículo 35, Pablo hace una tercera pregunta que también es tomada del Antiguo Testamento. En Job 41:11 dice, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Si nadie existía antes, nadie le pudo haber dado nada a Dios. Así que, por cuanto nadie existía antes que Dios y nadie puede darle a Dios algo que no haya sido recibido de Él en primer lugar, la respuesta aquí también debe ser, ¿cuál? Nadie, ¿sí? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado?
¿sí? Dios es soberano, autosuficiente y libre de cualquier obligación fuera de las que impone sobre sí mismo. Él no debe algo en absoluto, lo que hablábamos esta mañana, ¿sí? ¿Quién le ha dado algo a Dios para que Dios esté en deuda con él? Nadie, ¿verdad? Dios no está en deuda con nadie. Lo que Él nos da es por su pura misericordia, no es por algún mérito que nosotros hayamos logrado, ¿sí? Porque Dios no le debe nada a nadie, ¿sí? No está obligado con nadie. Versículo 36. Así que nos dice, porque de Él y por Él y para Él son, ¿qué? Todas las cosas. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Apocalipsis 4, 10 y 11 dice, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Y proclaman, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron, ¿qué? Creadas. Por eso Pablo termina este pasaje diciendo, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que no podría haber terminado en algo que fuese aparte de la gloria a Dios, porque de Él, para Él y por Él son, ¿qué? Todas las cosas. Y eso es lo que nosotros debemos de reconocer. Cuando cuestionemos a Dios por cualquier razón, acordémonos de todas estas cosas. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? ¿Nos debe algo Dios a nosotros? ¿Hicimos algo por Él para que Él esté en deuda con nosotros? Amén. Todo lo que hemos recibido de Él, todo lo que somos, lo hemos recibido solamente por su generosidad, por su misericordia. Amén. Y por lo cual, en todo lo que hagamos, ya sea comer o beber, demos ¿qué? La gloria a Dios. Amén. Bueno, pues con eso terminamos este maravilloso pasaje y esta sección de la exposición del Evangelio por parte de Pablo. Y los versículos los capítulos que siguen, pues cambian de tema, ¿sí? Ya no es doctrina, sino ahora es los deberes del creyente. Pero vamos a terminar en esta tarde con la cena del Señor. Para ello los invito a que vayamos a 1 Corintios 11:23, donde el apóstol Pablo nos comenta, nos dice que él recibió esta revelación directamente de Dios en cuanto se refiere a la institución de la cena del Señor. El Señor Jesús dejó dos ordenanzas para su iglesia. Una de ellas es el bautismo y la otra es la cena del Señor. Y referente a la cena del Señor, Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa,
La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Así que ahí tenemos el relato, ¿verdad?, de lo que el apóstol Pablo recibió por revelación divina acerca de la cena del Señor. Y como últimamente hemos hablado bastante de la cena del Señor, ya pasamos por aquí en nuestro estudio de la escuela dominical, terminamos este pasaje y comenzamos el capítulo 12 de Primera de Corintios. Pues vamos a una breve descripción, ¿verdad?, de lo que es la cena del Señor. Esta mañana también hablamos un poco más acerca de la cena del Señor, acerca de qué es lo que nos enseña y para qué fue dada a la iglesia. Primeramente, como hablamos esta mañana, es un recordatorio para las personas, los hermanos que han sido salvados, de cómo fue que ocurrió nuestra salvación. ¿Qué es lo que debemos creer para ser salvos? ¿O en qué creímos para salvación? Y lo primero, pues, es creer en que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. Eso es representado por el pan, ¿sí? Cuando comemos el pan, estamos diciendo, yo creo que Jesucristo es Dios. Nadie puede ser salvado si no cree que Jesucristo es Dios. Y hay muchas religiones que dicen que Jesús no es Dios. Así que, tristemente, no porque yo digo, sino porque la palabra de Dios dice, no pueden obtener la salvación si no creen que Jesús es Dios. Algunos dicen, no, pero Jesús nunca dice explícitamente que Él es Dios. Necesitaríamos estar ciegos para no ver todas las afirmaciones de una y de otra manera en las cuales Jesús mismo dice que es Dios. Amén. Pero recuerden aquí el pasaje que acabamos de leer, que hay personas que son muy difíciles de convencer, ¿verdad? Así es de que solamente Dios puede convencer por medio de su Espíritu a esas personas. Pero la verdad está ahí, lo que Jesús dijo ahí acerca de Él está ahí, y Él claramente ha declarado que Él es Dios, que Él es el Señor. Amén. Así que cuando tomamos el pan y lo comemos, estamos haciendo esa verdad parte de nuestro ser. El vino representa la muerte de Jesucristo en la cruz. Y esa es otra verdad que tenemos y que hemos creído si somos salvos. Y si no somos salvos, tenemos que creer para salvación. La muerte de Jesús es el único sacrificio, ¿verdad? Es lo único que nos puede limpiar de pecado. No hay nada más, ¿sí? No es la muerte de Jesús en la cruz más esto, o menos esto, o con esto. No, solamente la muerte de Jesús en la cruz nos quita todos los pecados. No solamente los de ayer o los del pasado, sino los de ahora y los que aún no cometemos, ¿sí? Todos los pecados. Es más, cuando Cristo murió, todavía no habíamos nacido. Mas, sin embargo, Él murió por los pecados que íbamos a cometer cuando naciéramos y después de que naciéramos. Amén. Así que, al tomar la copa de vino, estamos
diciendo, yo creo en esa verdad y solamente en esa verdad. Amén. Y luego la resurrección de Cristo, ¿verdad? Si alguien no cree que Cristo resucitó, tampoco puede ser salvo, ¿sí? Porque si no cree que Cristo resucitó, ¿qué dice Pablo en capítulo 15? Entonces, en vano estamos aquí. Porque si Cristo no resucitó, todavía estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? La resurrección de Jesucristo probó que el sacrificio que hizo en la cruz fue aprobado, que Él venció la muerte, que Él venció el pecado, ¿sí? Y que así como Él resucitó, nosotros un día también vamos a resucitar juntamente con Él. Amén. Algunas personas dicen, bueno, pero que yo sepa, nadie ha muerto y ha resucitado. ¿Cómo sé que hay vida más allá de la muerte? ¿Han escuchado eso? Bueno, pues Jesucristo murió y resucitó. ¿Qué más prueba quieren? Amén. Así que hay vida después de la muerte porque Jesucristo nos dice que así es y que Él murió y resucitó para que nosotros un día podamos resucitar juntamente con Él. Amén. Así que básicamente ese es el Evangelio y eso es lo que cualquier persona necesita creer para salvación. Y para el que es salvo es un recordatorio. Además aquí nos dice, ¿verdad?, que debemos examinarnos a nosotros mismos. Aunque hemos sido salvados y nuestros pecados han sido perdonados, continuamente seguimos pecando, ¿sí? Pero ya no es necesario pedir perdón por esos pecados, aunque naturalmente lo hacemos, ¿no es así? Lo único que la Escritura nos dice es que debemos confesarlos, ¿sí? ¿Y qué es confesar? Bueno, confesar es decir lo que es, llamarle a las cosas por lo que son, ¿sí? O sea, si robamos, debemos venir al Señor, Señor, he robado esto. No decir, lo tomé prestado, ¿sí? Y se me olvidó regresarlo. Eso sería no llamarle a robar a lo que es robar, sino pedir prestado, no es lo mismo. ¿Amén? Así que tenemos que confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el Señor ha dispuesto, ¿verdad?, que mientras Él venga, todavía el Señor Jesucristo está abogando por nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice Juan? Abogado tenemos, ¿quién? ¿En quién? En Cristo Jesús, ¿sí? Lo cual significa que seguimos pecando, que vamos a seguir pecando después de haber sido salvos. Amén, porque nuestra naturaleza, nuestro cuerpo, este cascarón aún no ha sido redimido. El hombre interior es el que fue redimido, pero no el exterior, ¿sí? Por lo tanto, tenemos toda esa inclinación al pecado. Hasta que este cuerpo muera y nazca otra vez, sea resucitado, pero ya sin pecado. Amén. Hasta entonces vamos a dejar completamente de pecar. Así que nos dice aquí que debemos juzgarnos a nosotros, examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque dice, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados. Podemos ser castigados por el Señor, o sea, disciplinados, para que no seamos, ¿qué? Condenados. La disciplina, el castigo, no es lo mismo que la condenación, ¿sí? El castigo es disciplinatorio, como cuando nuestros hijos hacen algo indebido, los disciplinamos, pero no dejan de ser nuestros hijos, ¿sí? Así que, hermanos, pues, es un tiempo también de examinarnos y confesar nuestros pecados para tomar la cena del Señor. Y así vamos a ponernos de pie, vamos a pasar
orando primeramente por los elementos. Señor Todopoderoso, gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros y cada uno de nosotros, Señor, ya que aunque somos inmerecedores de participar de tu mesa, tú nos has hecho merecedores, Señor, porque tú has quitado el pecado de nosotros, Señor. Y por lo tanto, podemos participar de tu mesa, Señor, no por algo que nosotros hayamos hecho, sino por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Y al tomar este pan que representa tu cuerpo y este vino que representa tu sangre, Señor, tu muerte en la cruz,